Hola a todos, en este video hablaremos de cómo ampliar un disco o añadir nuevos discos en máquinas virtuales como VMware VirtualBox Hyper 5. Cuando se crea una nueva máquina virtual, se crea un disco duro virtual para ella cuyo tamaño se especifica en la configuración, pero durante el funcionamiento el volumen asignado puede que no sea suficiente. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo aumentar el tamaño de un disco ya creado? Antes de realizar las operaciones descritas a continuación, les recomiendo que haga una copia de seguridad de su archivo de disco duro virtual. Comencemos con VMware. VMware Workstation es una herramienta habitual para trabajar con máquinas virtuales. Funciona como una interfaz gráfica sencilla y fácil de usar para uso personal. Ya está en el canal un video sobre cómo crear una máquina virtual de esta forma. Ve el enlace en la descripción. Para ampliar el disco ejecutamos, seleccionamos la máquina virtual deseada, hacemos clic en máquina virtual en la línea superior, aquí hacemos clic en configuración o parámetros. En la pantalla Hardware hacemos clic en disco duro, en el menú de la derecha busque ampliar capacidades de disco, haga clic en ampliar y a continuación en OK. Introduce la nueva capacidad de disco y haga clic en ampliar. Al cabo de un rato, el programa le indicará que el disco se ha ampliado correctamente. A continuación, encienda la máquina virtual y compruebe la capacidad del disco en administración de discos. Ahora debe ampliar la partición del disco en la máquina virtual. Haga clic con el botón derecho en el disco y seleccione expandir volumen. Añada el espacio deseado y haga clic en siguiente. Como puede ver, el disco se ha expandido y todos los datos permanecen en su sitio. Además, si la capacidad del disco duro configurado inicialmente es insuficiente, podemos añadir otro disco virtual. Puede añadir un disco existente o crear uno nuevo. Para eso, apagamos nuestra máquina virtual. En la ventana de detalles hacemos clic en cambiar configuración. En la pantalla de hardware vamos a disco duro. En la parte inferior hacemos clic en añadir. Esto iniciará el asistente para añadir un nuevo hardware. Seleccionamos disco duro y hacemos clic en siguiente. Aquí dejamos el parámetro preestablecido y pulsamos siguiente. En la ventana de selección de discos podemos especificar la ruta al disco virtual existente o podemos crear uno nuevo. En este caso crearemos un nuevo disco. Pulsamos siguiente. Aquí establecemos el tamaño del disco virtual y seleccionamos la opción guardar disco virtual en un único archivo. Luego siguiente. Especificamos la ruta y el nombre de nuestro disco. Yo lo dejaré por defecto. Hacemos clic en finalizar. Como puede ver, el disco duro virtual se ha creado y se muestra en la lista. Para salir de la configuración pulsamos aceptar. A continuación iniciamos la máquina virtual. El disco virtual recién creado, el sistema lo ve como espacio sin asignar y sin estructura de particiones. Arreglaremos esto iniciando el disco. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en el menú Inicio. Vamos a Administración de discos. La utilidad Administración de discos verá automáticamente el disco y ofrecerá iniciarlo. Hacemos clic en Aceptar. Regresamos a la ventana de la utilidad Gestionar disco. Hacemos clic en el disco con espacio sin asignar y hacemos clic en Crear volúmenes simples. Hacemos clic de nuevo. Introducimos el tamaño del volumen, luego siguiente. Seleccionamos una letra de disco y hacemos clic en siguiente. Cambiamos la etiqueta de volumen en la siguiente ventana. Hacemos clic en siguiente, finalizar. El disco se formateará y ya estará listo para su uso. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Hetman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación
y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de vídeos o artículos. Al crear una máquina virtual en VirtualBox, es difícil calcular el tamaño exacto que se necesitará una vez instalado el sistema. Hay dos formas de añadir espacio libre a una máquina virtual sin borrar datos ni la propia imagen. Desde VirtualBox 6.0 se ha añadido una opción gráfica para redimensionar los discos virtuales. Para aprovecharla, inicie el software. Vaya al menú Archivo Administrador de discos virtuales. Aparecerá un tamaño de disco virtual junto al sistema operativo. Seleccione su máquina virtual, utilice el control deslizante o simplemente introduzca el tamaño deseado. A continuación, haga clic en Aplicar. Cierre el administrador de discos virtuales e inicie el sistema operativo. Amplíe su disco utilizando la herramienta Administración de discos. Sin embargo, si usted tiene instalada una versión más antigua de VirtualBox anterior a la 6.0, necesitará utilizar el comando de VecBox Manager desde la línea de comandos para aumentar el tamaño del disco. Antes de empezar, apaga la máquina virtual y ejecute la línea de comandos como administrador. A continuación, vaya a la carpeta raíz del programa y busque el archivo llamado vecboxmanager.exe. Haga clic con el botón derecho y copie la ruta. Luego vaya a la línea de comandos, pague esta ruta y escriba el comando. A continuación es necesario especificar la ruta del disco virtual, el tamaño que es necesario aumentar. Vamos a la carpeta donde está almacenado nuestro disco y copiamos la ruta. La insertamos en la línea de comandos y escribimos el siguiente comando resise y la cantidad necesaria de espacio en disco. Entramos en el programa e iniciamos el sistema operativo invitado. Ampliamos el disco como en el método anterior. El disco está ampliado, se puede seguir trabajando. Y si ese disco se queda sin espacio, podemos montar o crear un segundo disco para guardar los datos. Eso es bastante fácil de hacer. Entramos en el programa, hacemos clic en la máquina virtual deseada. A continuación vamos a la configuración. Hacemos clic en la pestaña Medios de almacenamiento. En la pestaña Controlador SATA hacemos clic en Añadir un nuevo disco. Podemos añadir un disco existente o crear uno nuevo. Hacemos clic en Crear. No cambiamos nada en el asistente y hacemos clic en Siguiente. Aquí especificamos el disco dinámico para reducir los requisitos de espacio. Especificamos la ruta del disco y su tamaño y hacemos clic en Crear. Encontramos nuestro disco en la lista y hacemos clic en Seleccionar. Se añadirá el nuevo disco, hacemos clic en Aceptar e iniciamos la máquina virtual. En la máquina virtual el disco estará vacío y sin el sistema de archivos. Es necesario inicializar el disco exactamente como lo hicimos en VMware Workstation. Y lo último del programa de hoy será Hyper 5. El redimensionamiento dinámico de discos en Hyper 5 está disponible a partir de Windows Server 2012 R2. La función online VHDXI Resise nos permite aumentar o disminuir el tamaño del disco virtual. Podemos redimensionar un disco Hyper 5 de cualquier tipo, fijo o dinámico. Para ellos, abrimos el gestor de máquinas virtuales Hyper 5, especificamos nuestra máquina virtual, luego de eso vamos a configuración, especificamos el disco virtual deseado y hacemos clic en el botón editar. En la ventana que se abre, seleccionamos expandir. Aquí indicaremos el nuevo tamaño del disco duro, iniciamos el sistema operativo invitado, abrimos el panel de administración de discos. En el disco veremos un área sin particionar. Hacemos clic en la partición que se desea ampliar. Es necesario recordar que solo se puede ampliar la partición situada en la parte izquierda del área no asignada. Como podemos ver, el disco se ha ampliado. También podemos redimensionar el disco VHDX con ayuda de PowerShell. Para eso es necesario obtener la ruta completa al disco de la máquina virtual. Pasamos al administrador de Hyper 5.
haremos clic en nuestra máquina virtual. A continuación vamos a Configuración. En la pestaña Controlador pulsamos en nuestro disco, vamos a la ruta al mismo y la copiamos. Ejecutamos PowerShell como administrador. A continuación escribimos el comando resise bhd path. Introducimos la ruta al disco de la máquina virtual. Luego, escribiendo el comando size byte, especificamos el tamaño necesario para la ampliación del disco. Tenga en cuenta que si se especifica el tamaño del disco virtual menor del que ocupa en el disco, obtendrá un error. Después de eso tenemos que ampliar el disco en administración de discos. Al igual que en los hipervisores anteriores, en Microsoft Hyper 5 también podemos añadir un disco virtual o crear uno nuevo. Para crear un nuevo disco virtual, iniciamos el administrador de Hyper 5. Hacemos clic con el botón derecho en nuestra máquina virtual y vamos a Configuración. En la sección SSCI especificamos el tipo de disco y hacemos clic en Añadir, luego Crear. En el asistente para crear disco, en el primer elemento hacemos clic en Siguiente. En este punto del proceso de selección del disco, indicamos el tamaño de disco fijo. Especificamos una ruta y el nombre de disco. A continuación especificamos el tamaño del disco. En el último paso hacemos clic en Finalizar. A continuación Aplicar y Aceptar. Una vez arrancada la máquina es necesario iniciar y particionar el nuevo disco para que esté disponible para su funcionamiento. Hacemos los mismos pasos que antes. Además, me gustaría recordarte que si por alguna razón has perdido tus datos en una máquina virtual, tenemos un video en nuestro canal sobre cómo recuperar los datos de una máquina virtual. Esto es todo por ahora. Gracias por vernos.